este tema es un poco difícil o complicado de abordar, ¿verdad? Un poquito, porque a veces dice, lo dijo por mí, no lo dijo por ella, no lo dijo por él. Es un poquito difícil, pero mis hermanos, es necesario aprender lo que dice la palabra de Dios acerca de la forma de que tenemos que hablar y guardarnos, ¿verdad? Porque esto causa daños, hace separaciones, ofende, lastima. Ha habido que por causa de que no sabemos a veces cómo hablar, tener las palabras sazonadas, dice su palabra, pues a veces amistades que se pierden, hay peleas, hay ofensas entre familias, incluso, mis hermanos, hay divorcios porque se ofende, se dice cosas que lastiman, y los divorcios, hay separaciones porque pues se ofenden y no sabemos cómo usar la boca, la lengua. Inclusive, mis hermanos, a este punto tan grande que mucha comunidad cristiana está dividida, muchas iglesias están divididas porque no sabemos cómo conducirnos. Toda la comunidad cristiana, mis hermanos, se ha dividido: bautistas, metodistas, pentecostales, adventistas, presbiterianos, iglesias carismáticas. Hay muchas denominaciones en el mundo cristiano y todos son hijos de Dios, y nuestro Padre bueno ha dado salvación a todas las iglesias, ¿verdad? Nuestro Dios es universal y Dios dio salvación a todo el mundo. Esa es su palabra, que Él vino a redimir pueblo, lengua y nación. Chinos, rusos, franceses, etnias, tribus de la jungla, de lugares muy apartados, y cada uno de ellos tiene diferentes maneras de alabar al Señor, diferentes puntos teológicos, pero nuestro Señor da salvación a todos. Entonces, la comunidad de Cristo es muy grande, mis hermanos, y nosotros tenemos, como hijos de Dios, tener cuidado en las cosas que hablamos y decimos, porque a veces por ignorancia, les digo, a veces las iglesias se separan de ahí. Es por eso que vienen tantas denominaciones pentecostales, adventistas, porque hay separaciones, porque hay divisiones. Y no debe de ser así, porque Cristo, nuestro Señor Jesucristo, no vino a ser dividido. Somos una iglesia y tenemos que amarnos y respetarnos como hermanos de Cristo, tanto en esta casa local como aquí atrás hay más iglesias. De este lado hay iglesias, hay más de 100 iglesias aquí en Valle de Chaco, y tenemos que aprender a respetarnos. Y vamos a aprender lo que dice la palabra del Señor. Amén, mis hermanos. Dice aquí una de las primeras citas, dice así en 2 de Pedro 3:16. Casi todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Aquí está hablando el apóstol Pedro, mis hermanos, él menciona acerca de lo que ha escrito Pablo. Recuerden que Pablo le fue dado una sabiduría y muchas revelaciones de la palabra de Dios, que fue llevado hasta el tercer cielo, y le fue dada muchas profundidades escatológicas, y Pablo fue el que escribió más cartas y decía acerca de las doctrinas fundamentales y no fundamentales. Y aquí Pablo dice, bueno, es que hay cosas difíciles de entender. Imagínense, mis hermanos, Pedro decía eso. Eran leídas las cartas que enviaba el apóstol Pablo a las diferentes iglesias, a Éfeso, a Corinto, a Galacia, y se leían las cartas, no existían las Biblias en esos entonces, y pues Pedro dice, pues hay unas cosas difíciles de entender. Si Pedro, habiendo convivido con Cristo, habiendo vivido milagros, prodigios, él decía eso, hay cosas difíciles de entender, que nos esperamos nosotros, mis hermanos, ¿verdad? Que nos esperamos nosotros, pero la palabra de Dios dice que si uno necesita sabiduría, pídasela al Señor, pídasela al Señor. Entonces, sí, la palabra de Dios habla de muchas profundidades y milagros, pero
desprendernos de aquí para aprender cosas que están escritas en su bendita palabra. Entonces, ¿de que hay cosas difíciles de entender? Sí, hay cosas difíciles de entender, pero no por eso están vedadas para nosotros, no por eso están ocultas para nosotros. Si uno le pide al Señor revelación, Él nos la va a dar, pero hay que estar ahí pegadito al Señor y Él nos va a revelar lo que Él quiere y necesitamos para cada uno de nosotros, como iglesia, como familias, como entidades espirituales. Él nos las enseña. Bueno, vamos a esta cita que está en Santiago capítulo 3 verso 2 al 10 y dice así. Dice: porque todos ofendemos muchas veces. Nadie dice nada, ¿verdad? Dice, no, dicen ustedes, no, aquí no aplique el amén. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto y capaz también de refrenar todo su cuerpo. Dice, he aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo el cuerpo. Dice, no, ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo el cuerpo. Dice el 4, mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas por impulsos de vientos, son gobernadas con muy grande y pequeño timón, por donde Él gobierna quien quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma. Ha sido domada por la naturaleza humana, dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios el Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, no debe de ser así. Así es, no debe de ser así. La boca que el Señor nos ha dado tiene funciones específicas y fue creada y nos la fue dado como un miembro vital para nosotros. La lengua, mis hermanos, y nuestra boca la acomodó el Señor de una manera tan perfecta, nuestra lengua, nuestros dientes, todo. Primeramente, biológicamente, nuestro Dios puso nuestra lengua, ¿verdad? Que es el miembro indomable, le puso aquí paredes. ¿Cuáles son esas paredes? Las mejillas. Puso unas paredes, ¿verdad? Para que no anduviera por ahí la lengua. En segundo lugar, puso una hilera de dientes, ¿verdad? También de la misma manera, para poder tenerla en un solo lugar, ¿verdad? Y no se equivoca el Señor. Y por si fuera poco, también puso 2 labios. Puso 2 labios para poderla cerrar y abrir en determinado momento. Amén. Entonces Dios no se equivoca en la manera en que Él puso nuestra lengua, con 2 paredes, con una hilera de dientes, ¿verdad? Y con 2 labios para poder abrirla en determinado momento y para cerrarla en determinado momento, ¿verdad? Porque mencioné en un principio que también hay divorcios, ¿verdad? Porque hay ofensas en el matrimonio, se lastima a los hijos, iglesias se han separado, enemistades se han separado, ¿verdad? Entonces es bien importante entender en qué momento hay que abrir y hay que cerrar esa compuerta. Como en los niños, ¿verdad? Un candadito nos vamos a poner, ¿verdad? Como cuando les enseñan en el kinder, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender, mis hermanos, porque la palabra de Dios dice que con esta boca tenemos que bendecir y no maldecir. ¿En qué momento tenemos que? ¿En qué momento no? Ahora, la lengua es y se menciona como si fuera fuego, ¿verdad? Como si fuera fuego.
Ahora, el fuego, mis hermanos, ¿el fuego es una bendición o es una maldición? El fuego es una bendición, fue invento del hombre, el Señor lo permitió, ¿verdad? Pero en las mañanas siempre utilizamos nosotros el fuego, ¿verdad que sí? Todos nosotros utilizamos y es una bendición para nosotros el fuego, pero el fuego controlado. Por ejemplo, todos desayunamos, ¿verdad? ¿Es agradable desayunar frío? No. Calentamos nuestros alimentos con fuego, nos bañamos con agüita caliente y el fuego para nosotros es una bendición, pero tiene que ser controlado, porque si fuera un fuego, pues un fuego también destruye las casas y se acaban las casas y se pierden las casas y hay mucha gente que ha sido muerta por el fuego. Y no podemos, y por eso es necesario que aprendamos en qué momento y cómo tenemos que utilizar ese fuego y abrir esa lengua. ¿Por qué? Porque no podemos ir caminando todo el tiempo de nuestra vida haciendo infiernitos y prendiendo fuego, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros aprendamos en qué momento tenemos que abrir nuestra boca y en qué momento no. Por bendición nuestra. Hay personas que tienen en sus casas fuego, ¿verdad? Altares o algún corto, alguna cosa, y accidentalmente se ha encendido un fuego y las familias han muerto o han sido lastimados sus cuerpos, ¿verdad? O han perdido todas sus propiedades porque ese fuego se prendió. Así de la misma manera en los matrimonios se ofenden, las familias se ofenden y así como literalmente quedan marcados cuando alguien se quema, quedan marcados sus miembros de sus cuerpos, han perdido extremidades, de la misma manera espiritualmente queda marcadas las vidas. Entonces debemos de tener cuidado de no prender y hacer incendios y no tener controlada nuestra boca, ¿verdad? Aunque les digo, aunque es un tema un poco complicado, es necesario las indicaciones, las precauciones, ¿verdad? Siempre es necesario que tengamos precaución para evitar accidentes, para evitar consecuencias, para evitar daños a la familia y a nuestras vidas. Amén. Ahora, dice también que la lengua contamina. La lengua contamina, sabemos que nosotros somos tripartitas, y aunque cuando alguien habla y ofende a alguien, no podemos ver la ofensa ni el daño hacia alguien, ¿verdad? Si la persona que ofende, la persona que hiere, ella misma se contamina. No podemos ver ni el daño que hizo a la persona, ni lo de ella, ni la consecuencia que trae la persona que habla, que lastima. Pero de que si hay un efecto, hay una mancha. La palabra contaminación en el extrón es una mancha. Entonces la que habla tiene una mancha, tiene una afectación. Y la persona a quien ofendemos también queda esa herida. A veces la esposa ofende al esposo y le lastima. O el esposo ofende a la esposa y lo lastima, lo hiere. No se ve la herida, pero ahí está. Son cicatrices, son heridas que se hacen, y de la misma manera los hijos, ¿verdad? Y también como nosotros como hermanos en Cristo también a veces hacemos heridas y debemos de tener cuidado. Aunque aparentemente no se vean las heridas, debemos de tener mucho cuidado en la manera que nosotros nos dirigimos. Amén, mis hermanos. Vamos aquí. Dice en Proverbios capítulo 18 verso 21 en la versión PDT, dice: lo que uno habla determina la vida y la muerte, que se atenga a las consecuencias los que no miden sus palabras. Me gustó mucho esta versión, mis hermanos, porque es bien clara en nuestras vidas. La verdad, desde que pues un bebé tiene 6, 7 meses, empieza a balbucear un pequeñito, hay unos que al año y medio ya hablan, empiezan sus palabras, la leche, la mamila, papá, mamá. Y así va el niño creciendo, y ese lenguaje lo aprenden de los padres, ¿verdad? Si el padre habla en términos, si son los padres preparados y habla en términos como de licenciatura, con términos médicos, así los niños van a hablar. Si una familia dice groserías, ofensas, el niño empieza a repetir las groserías, las maldiciones que los padres están expresando, y ellos aprenden ese tipo de lenguaje. Entonces dice aquí la palabra del Señor que se atenga a las consecuencias.
Entonces, cuando alguien habla, ofende, dice groserías, ¿verdad? Se debe de atener a las consecuencias, porque las consecuencias, aunque no las vemos, existen. Existen las consecuencias. Dice, lo que uno habla determina la vida o la muerte. Si yo declaro para mi hijo bendición, para mi esposo bendición, eso va a haber. Si yo declaro maldición sobre mis hijos, maldición sobre alguien, también lo hay. A veces en el curso de nuestras vidas, mis hermanos, pues no llevamos buena relación. Voy a poner un ejemplo con el vecino, que el vecino me aviente la basura, ¿verdad? O que el chorro del agua me la aviente. Hay muchas causas por las cuales a veces no se llevan bien los vecinos, ¿verdad? Pero si yo estoy maldiciendo a mis vecinos, ¿verdad? Entonces hay una mancha en mí y hay una consecuencia sobre la persona, porque estamos declarando esa maldición. Sí le va a llegar a la persona, pero si están en Cristo, dice la palabra de Dios, mis hermanos, que cuando nos maldijeren, tenemos que bendecir, pero cuando alguien nos maldice, esa maldición se convierte en bendición para nosotros, pero tenemos que vivir sabiamente y no cometer esos errores. Entonces, todas las personas que ofenden, que dicen, que lastiman, dice así, que se atengan a las consecuencias, que se atengan, o sea, hay una causa, hay algo que opera en la persona que habla con ligereza. Dice que se atenga a las consecuencias los que no miden sus palabras. Entonces es muy necesario que nosotros aprendamos, mis hermanos, a tener cuidado al amanecer y al atardecer. En todo momento aprendamos. Son cosas que tenemos que aprender. Es una manera diferente de hablar y de expresarse y de conducirnos. No ofendernos como esposos, no ofendernos como nuestros hermanos, no ofender a nuestros hijos. Por muy enojados que estemos, tenemos de tener cuidado, mis hermanos. Y dice en Eclesiastés 7:20, no hay ningún ser humano perfecto, ni que nunca haya pecado. Entonces, ¿todos nosotros aquí somos? Sí, mis hermanos. Todos nosotros aquí somos pecadores, no hay ningún perfecto. Por eso tenemos que pedirle constantemente a nuestro Señor, Padre, perdóname. Perdóname porque cometí este error. Perdóname. Pero tenemos también no decir perdóname y seguir en las mismas. Nosotros tenemos que ir guardando nuestras vidas y perfeccionándonos día tras día. Entonces, mis hermanos, entendiendo ese punto de vista, que nosotros tenemos que guardarnos y que no hay nadie que no peque. Todos pecamos y tenemos que pedir perdón al Señor, pero también tenemos nosotros que irnos perfeccionando cada día. Y entendemos, mis hermanos, que nosotros tenemos el poder de la vida y de la muerte. De la vida y de la muerte. Yo he escuchado muchos testimonios, mis hermanos, como alguien dijo, en cierta ocasión, un agente de tránsito que detuvo a alguien y bueno, le sacó pues dinero, y enojado tanto de que le había seguido, dice, pero así te va a ir y no vas a llegar a tu casa. Así le declaró. Y pues cada quien se fue, y ya cuando arrancó el del coche, más adelante vio al de la moto que se había caído. Tanta fue la fuerza de su declaración de la persona que se cayó el agente de tránsito en su moto. Entonces, todo lo que nosotros hablamos, mis hermanos, tiene consecuencias. Conozca la gente de Dios o no conozca la gente de Dios, tenemos en nuestra boca el poder de la vida o de la muerte. Pero si alguien nos ofende a nosotros, ¿verdad?, injustificadamente, y nos declaran sobre nosotros cosas, si nosotros vivimos sabiamente no nos va a afectar. Pero si nosotros estamos violando mandamientos, sí nos va a llegar esa consecuencia, porque no estamos saliendo de los parámetros de la bendición del Señor. Entonces debemos de tener cuidado cómo nos vivimos, y si fallamos, si nos descuidamos, si cometemos errores, pidámosle perdón al Señor cada día. Amén. Dice aquí Proverbios capítulo 6, verso 26. Dice, 6 cosas aborrece el Señor, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mal, el testigo falso que habla mentira, el que siembra discordia entre hermanos. Dice, amonestación contra el adulterio.
Aquí está diciendo nuestro Señor y nos está dando indicaciones. ¿Qué cosas no quiere el Señor en nuestras vidas? Dice que Él no quiere, dice, 6 cosas aborrece, es detestar, no las quiero, no las puedo tolerar. Dice, aún 7 abomina la alma de nuestro Señor. Dice, en estas 7 cosas que están hablando en estos versos, mis hermanos, si ustedes lo notan, entre todas estas cosas está hablando de 3 cosas que se refieren a nuestra lengua. ¿Qué porcentaje es 7 de 3? A ver, los que saben matemáticas. ¿Qué porcentaje es 7 de 3? 45%. No 1, no 2. Es el 45% de un total. ¿Por qué el Señor es muy puntual en este miembro? No hay gente que no peque. Por eso en la cita de Santiago dice que es un miembro indomable. No se puede domar. Es más fácil domar a una bestia, a los leones, ¿verdad? En los circos, bueno, ya no se ven ahora, ¿verdad? Pero antiguamente los leones, los tigres, el hombre tiene la potestad de poder domar a las aves, a los periquitos, ¿verdad? Hasta se les enseña también comer alpiste y hacen monería a los animalitos, las aves, pero la lengua es un miembro indomable. Entonces debemos de tener cuidado. ¿Por qué el Señor especifica eso? Entonces, si nosotros estamos violando ese porcentaje, mis hermanos, automáticamente nosotros somos separados de la presencia del Señor. ¿Se acuerdan en el pasaje cuando María y Aarón hablaron en contra de Moisés? Dice la palabra del Señor que automáticamente Dios sacó a María del campamento, de su presencia. Cuando nosotros estamos violando estos mandamientos, estos principios, hablando descomedidamente, sin saber las cosas, automáticamente nos salimos de esa dimensión espiritual de nuestro Señor. Nos salimos de su tabernáculo, nos salimos de la presencia del Señor. Por eso me interesa mucho que nosotros entendamos y tengamos esa claridad de nuestras vidas, que tenemos que tener cuidado en lo que hablamos. El hombre es muy dado a hablar sin pensar. A veces decimos, ay, llegó bien tarde. Es un ejemplo, ¿verdad? No van a decir, se dio cuenta que yo llegué tarde. No me di cuenta. Pero no sabemos por qué causa llegó tarde. A lo mejor se le ponchó la llanta, ¿verdad? A lo mejor tuvo un imprevisto, ¿verdad? Pero no sabemos el por qué alguien no pudo venir. No sabemos, pero somos muy ligeros a decir, ¿te diste cuenta? No llegó, y llegó hasta la última. Y empieza uno a hablar sin saber el por qué. Y eso es una práctica que se tiene muy frecuentemente. O a veces el esposo llega tarde, no, te fuiste por aquí, te fuiste por allá, ¿verdad? Ya no quieres estar conmigo. Y empieza uno a ofenderse y a decir y a hablar con tanta ligereza sin saber el por qué. A lo mejor estuvo trabajando horas extras para traerte más aportación, ¿verdad? Pero el ser humano tiende a hablar y ofender por la naturaleza, la naturaleza del hombre, la naturaleza caída de Adán. El hombre es así, y por eso aquí el Señor especifica de 7 cosas que el Señor no soporta. 3 cosas, un 45% el hombre cae. Entonces debemos de tener cuidado, mis hermanos, porque esto trae consecuencias para nosotros. Nos salimos de la presencia del Señor, nos salimos de su gracia cuando nosotros estamos violentando en contra de nuestros hermanos, porque nuestro Señor dio su sangre por toda la comunidad cristiana, por cada uno, y a cada uno le dio cualidades diferentes, atributos diferentes, propósito diferente. Y a lo mejor, mis hermanos, nosotros no estamos de acuerdo con el don que Dios le dio a X hermano o hermana, porque no lo entendemos. A veces no podemos entender los dones y las cualidades que Dios le dio a cada quien, y empezamos, ay, es que siempre quiere ella sobresalir, y hablamos sin saber ni entender los dones de cada quien. Tengamos cuidado, pidámosle al Señor sabiduría para poder entender
y guardar nuestras vidas. Vamos a otro. Dice aquí su bendita palabra en capítulo Éxodo 20:16. Dice así: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Sí saben este Éxodo 20 de qué está hablando todo este capítulo? ¿Alguien sabe? Amén, ya se los aprendieron. Qué bueno. Sí, mis hermanos. ¿Alguien sabe qué número es de los 10 mandamientos? ¿Cuál es? El 9, exactamente, es el 9 mandamiento. Entonces, en los mandamientos que Dios nos da para cada uno de nosotros como hijos de Dios que somos, no podía faltar. No podía faltar el mandamiento de tener cuidado con lo que nosotros hablamos. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No hablar falso testimonio, debemos de tener cuidado. Y aquí en Levítico 19:16, no andarás chismeando. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. También en la ley, mis hermanos, en el libro de Levítico, el libro de Levítico habla acerca del sacerdocio, habla acerca de la santidad de Dios y la santificación y las ofrendas de nuestro Señor. Habla de esos puntos el libro de Levítico. Y también no puede faltar esa indicación, dice, no andarás chismeando. Andar chismeando es andar diciendo cosas, ¿verdad?, que no nos consta, y el Señor lo dice así claramente: no chisme, no chisme, y tenemos que entender eso. Dice, en otras versiones, mis hermanos, quiero puntualizar. Ustedes saben en la gramática lo que son punto, coma, dos puntos, punto y coma, ¿verdad? Punto y seguido, ¿verdad que sí saben todo lo que es la gramática? Bueno, en esta versión estuve checando las otras versiones, y en las otras, aquí dice punto. Cuando es punto es que se acaba hasta ahí, pero continúa. Pero en las otras versiones dice dos puntos y punto y coma, quiere decir que sigue hablando del punto, sigue hablando de lo mismo concepto anterior. ¿Sí me estoy explicando? Como me están cerrando los ojitos, pues entonces no sé si no entan. Entonces, cuando dice punto y coma, quiere decir que continúa hablando del mismo tema. No es otra cosa lo que está hablando aquí, porque dice, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Siempre que dice yo Jehová, es la firma del Señor. Yo lo estoy diciendo. Cuando dice yo Jehová, es que yo lo estoy diciendo. Y si yo lo digo, es que así quiero que lo hagas. Cuando dice punto y coma, ¿verdad?, dice que está hablando de lo mismo. Entonces dice, cuando uno anda chismeando, quiere decir que está uno atentando en contra de la vida de su prójimo. Está hablando en contra de la vida de nuestro hermano, de nuestro esposo, de nuestros hijos, de quien hablemos, aún en el trabajo, aún del vecino, aún quien sea. Está uno atentando en contra de la vida, y la palabra dice, no derramará sangre también. Está uno atentando en contra de la vida de alguien, y eso es muy grave, hermanos. No, hoy en día, cuando alguien atenta en contra de la vida de alguien, legalmente, ¿procede? ¿Hay una consecuencia? ¿Sí? Porque atentan, ¿verdad? Atentan en contra de la vida. ¿Es causa de cárcel? ¿Es causa de cárcel cuando hay atentado en contra de alguien? ¿Hay cárcel? Sí, sí hay cárcel. ¿Y espiritualmente? Sí. Entonces, todos los que andan chismeando, todos los que andan hablando en contra de su prójimo, ¿van a cárcel? ¿Seguros? Bendito el Señor que no hay encarcelados aquí. Sí, sí, mis hermanos. Hay sentencia. Hay sentencia. ¿Se dan cuenta cómo tenemos que aprender a vivir en matrimonio bien? Como hermanos en Cristo, como familia, padres a hijos, nueros con suegras, y con suegros y con suegras, y cuñados y cuñadas, y toda la rama de la familia. ¿Se dan cuenta qué importante es que aprendamos a vivir bien? Que aprendamos a amarnos, porque hay una consecuencia, mis hermanos. No la vemos, no la vemos, pero sí hay una consecuencia, porque Cristo Jesús vino a derramar su sangre por todos.
Entonces, cuando nosotros andamos chismeando con ligereza, cuando nosotros estamos hablando de X, del yerno que porque no mantiene a la hija, o por cualquier circunstancia, porque no le gustó la nuera, no le gustó el suegro, por X circunstancia, y uno habla, y es que y es que el otro, uno es el primero afectado. Uno es el primer afectado, ¿verdad? Uno es el primer afectado y hay una consecuencia espiritual. Uno anda en cárceles, uno anda en prisiones y por eso después no nos sentimos bien. Por eso cuando estamos orando no podemos orar, no sentimos la presencia del Señor. La presencia del Señor no viene, porque uno automáticamente se sale fuera de su presencia. Por eso dice el Señor, no andes chismeando. Por eso puntualiza, de 7 cosas, 3 te dicen no lo hagas. No hables en contra, no metas discordia entre hermanos. No lo hagas, no levantes falsos. Ten cuidado, no lo hagas, porque hay consecuencias y Dios quiere que no salgamos afectados, sino que Él quiere tenernos cerca, no nos quiere tener lejos porque nos ama. Debemos de tener mucho cuidado en estos puntos. ¿Sí, mis hermanos? Hay muchas citas en lo que habla al respecto, pero no me puedo detener en todas las cosas. Entonces hay una cárcel espiritual, hay una consecuencia por andar hablando con ligereza en contra, mis hermanos, de quien sea. Amén. Dice aquí Lucas capítulo 22, verso 20 al 24. Dice aquí, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada, mas he aquí la mano del que entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel a quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí, ¿quién de ellos sería el que había de hacer esto? Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Bueno, nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, Él llamó a 12 y estuvo con ellos aproximadamente 3 años y medio. Todo el tiempo nuestro Señor Jesucristo, a partir del momento en que Él se dio a conocer como el Hijo de Dios, ¿verdad? Aunque Él no dijo yo soy el Hijo de Dios, pero empezó a hacer su ministerio, a hacer milagros y hablar de establecer el reino de Dios. Y siempre le dio a sus discípulos indicaciones. Tengan cuidado en esto, va a venir esto, va a suceder esto. Entonces cuando el Señor Jesucristo se acercaba, que iba a entregar su vida, dice que celebró la última Pascua, pero fue la primera Santa Cena que Él estableció. Y Él empezó a darle las indicaciones de lo que iba a suceder y cómo Él iba a entregar su vida y lo que tenía que padecer. Y los discípulos, en lugar de estar atentos en las indicaciones que les estaba dando, dice aquí su palabra que comenzaron a discutir. Dice que entre ellos hubo una disputa. Hay otra versión en que dice una muy grande disputa. Nuestro Señor Jesucristo les estaba hablando cosas del reino, les estaba hablando cosas de importancia, de lo que Él iba a hacer, de que Él tenía que morir, de que Él iba a padecer y que les convenía que Él se fuera, y les estaba diciendo todas esas indicaciones. Y ellos, cuando Él termina, empiezan a discutir sobre quién de ellos iba a ser el que se iba a quedar. Para ellos era más importante y empiezan a discutir. La Biblia no dice quién empezó ni quién acabó, pero por lo que entendemos, uno de los que siempre salían enfrente, ¿quién era? Pedro. No, pues yo me voy a quedar. ¿Pero tú por qué? Y otros, no, pues el que está siempre sentado al lado de él. Ya ven que él siempre es bien barbero. Y todos empezaron a discutir después de que él partiera, quién se iba a quedar, quién iba a liderar todo eso. Y dicen, una muy grande discusión, en otras versiones dice. En lugar de estar viendo en las cosas eternas, estar al pendiente o preguntarle, si le está diciendo que ya se iba a ir, ¿por qué no le preguntaban otras cosas? Sino buscaban ellos la vanagloria y quién iba a quedarse ahí. Y hoy en día, mis hermanos, es lo mismo. ¿Quién se va a quedar en la iglesia después de? Y andan pensando una cosa, andan pensando otra cosa. ¿Quién va a ser el jefe
de los de la alabanza, quién va a ser el jefe de las exaltadoras, quién va a ser el jefe de una cosa, quién va a liderar en una, quién va a liderar en otra. Y pensamos tantas cosas en lugar de guardar nuestras vidas para el Señor. Pensamos siempre muchas cosas, hermanos, cosas vanas, cosas terrenales, que esas sí tienen relevancia en el mundo espiritual. Y esa era la condición. Aún ellos viendo milagros, prodigios y todos, ellos, sus ojos estaban viendo en las cosas terrenales, estaban viendo ellos quién iba a ser el que iba a seguir y que iban a quedar el jefe de todos los discípulos. ¿Quién iba a entregar a nuestro Señor Jesús? No, yo no. ¿Cómo crees que yo voy a entregar? Seguramente fulanito, seguramente Tomás, porque él es bien incrédulo. No, la palabra de Dios no dice quién, pero había disputa entre ellos. ¿Quién iba a continuar cuando nuestro Señor Jesús partiera? ¿Quién iba el que iba a entregar a nuestro Señor Jesucristo? Porque aquí dice, ay del que entrega a nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay cosas que nosotros son vanas y pasajeras, pero hay cosas eternas en el mundo espiritual que tenemos que tener cuidado y que son de más relevancia, mis hermanos. Porque Dios no ve las cosas terrenales, aunque estamos en este mundo terrenal, para Él es más importante, porque Él solamente escudriña nuestro corazón. Él sabe en las condiciones en que nos postramos o no nos postramos, si levantamos la mano o no las levantamos. A veces decimos, pero ¿por qué este no levanta las manos hasta arriba? A lo mejor tiene el hombro lastimado, o a lo mejor tiene problemas en sus rodillas y no las puede doblar. No podemos nosotros saber, y se nos hace muy fácil. Hay personas que por su peso no se pueden postrar, ¿verdad? Pero ¿qué tal si dentro de ellos están postrados espiritualmente y están clamando al Señor? No podemos nosotros saber, mis hermanos. Debemos de tener mucho cuidado en nuestros pensamientos y decir, Señor, aparta de mí estos pensamientos, porque a lo mejor no los podemos expresar, pero dentro de nosotros podemos estar hable y hable y hable y hable. De hecho, hoy escuchábamos en un discipulado que la mujer habla 20,000 palabras en un minuto y que el hombre habla 7,000, pero rebasa más, mis hermanos, el hablar del ser humano en su mente. Si habla 20,000 palabras en un minuto, imagínense todas las que habla internamente. Internamente es a la velocidad de la luz. Yo creo que a la velocidad de la luz hablamos todos. Entonces debemos de tener cuidado, porque nuestro Señor Jesucristo les estaba dando a sus discípulos indicaciones del mundo espiritual, lo que iba a padecer, las indicaciones que ellos tenían que tener cuidado, y los discípulos estaban discutiendo quién sería el mejor. Y a veces nosotros nos pasa así, y debemos de tener cuidado de guardar nuestras vidas, porque hay una consecuencia cuando no tenemos cuidado, mis hermanos, de cómo nos conducimos delante de la presencia del Señor. Hay consecuencias para nosotros, para la familia, para los hijos, porque a veces llega a ser tan fuerte el enfrentamiento a veces en las familias. Esta familia pelea con esta familia, y después los hijos de ambas familias están peleando, y a veces hasta los nietos, porque cada quien defiende a su familia. Me ha tocado casos en que a veces la familia, ¿qué familia será? Godínez, porque aquí no hay Godínez. La familia Godínez se peleó con la familia Hernández hay muchos. Pues ya no viene la familia Godínez con nosotros, porque estuvieron discutiendo y peleando y ya no se hablan. ¿Eso agrada a Dios, mis hermanos? No agrada a Dios. No agrada a Dios. Tenemos que ponernos a cuentas unos con otros. ¿Por qué esto? Porque nosotros como padres enseñamos a nuestros hijos y a nuestros nietos.
Y si los padres empiezan a hablar y empiezan a expresarse, ustedes en la mesa, en la familia, hablando del primo, de los suegros, eso van a aprender los pequeños. Y ellos van a empezar a practicar esa misma práctica de estar hablando entre familia en la mesa. Entonces, eso estamos enseñando a estas generaciones. Y debemos de tener cuidado cómo estamos enseñando a nuestros hijos, porque eso mismo que hacemos nosotros, eso mismo van a aprender nuestros hijos y nuestros nietos. Y debemos de tener cuidado. Y a veces nosotros, cuando alguien empieza a hablar, a veces otro, ahora sí que uno empieza y otro acaba. Y tanto peca el que mata a la vaca como el que agarra la pata. Ese es mi proverbio, ¿verdad? No está en la palabra, pero es más entendible ese proverbio. Entonces nos hacemos partícipe de pecados ajenos porque estamos participando de esa dimensión espiritual. Entonces, que no haya disputa, porque hay cosas espirituales que sí tienen relevancia y estamos descuidando las cosas espirituales por las cosas terrenales que son vanas y pasajeras. Amén. Ahora vamos aquí. Dice en Ezequiel capítulo 33, versos 6 y 9. Dice así: pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare shofar, y el pueblo no se apercibiere, y viendo la espada tomare de él alguno, él por causa de su pecado fue tomado, mas demandaré su sangre de mano del atalaya. Tú pues, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los apercibirás de mi parte, diciendo yo al impío, impío de cierto morirá. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá de su pecado, mas su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que él se aparte, y él no se apartare de su camino, de su pecado morirá él, y tú librarás de tu alma. También, mis hermanos, quiero ser muy puntual en este punto. Tenemos que aprender a discernir por medio del Espíritu Santo de Dios y en madurez. ¿En qué momento sí tenemos que hablar y en qué momento no tenemos que hablar? Porque entonces no se trata de que nadie hable, ¿verdad? Se trata de aprender a discernir por medio del Espíritu Santo de Dios, conociendo su palabra y lo que ella dice. ¿En qué momento sí tengo que hablar y en qué momento no? Por ejemplo, si yo veo un ejemplo, que el hijo de mi hermana, le invitaron un cigarro, yo voy a decir, no, dijeron que no dijera nada, ¿verdad? No es así, porque yo sé que su hijo está en peligro, y si yo no le digo a ella, entonces ella no va a estar enterada de que su hijo corre peligro, porque a lo mejor te hace un cigarro, a lo mejor después es marihuana, a lo mejor después es otra cosa. Entonces tenemos que hacer diferencia en qué momento sí y en qué momento no. ¿Sí me estoy explicando? Entonces hay momentos en que sí tenemos que decir. Por eso aquí está diciendo la palabra de Dios. Si tú como atalaya es alguien que está más arriba y que está viendo. Antiguamente las ciudades eran cercadas y habían columnas altas, y arriba está una atalaya viendo si venía el enemigo o no venía el enemigo. Y ese atalaya tenía la función de estar viendo si el enemigo se acercaba o no se acercaba, o quién venía, o si venía alguien a la ciudad amurallada, herida. Él decía, alguien viene, cierren, abran la puerta. Esa era la función de los atalayas. Y nosotros como atalayas de Dios tenemos que estar al pendiente. Tenemos que estar al pendiente en qué momento hablamos y en qué momento no hablamos. Porque se trata de las familias, se trata de la vida de nosotros. Si alguien ve a un hermano que está en situaciones difíciles, decir, esta familia está en este problema. Tenemos que avisar para estar intercediendo por esta familia. ¿Se tiene que hacer? Sí, se tiene que hacer. Para empezar a interceder por esa familia. No, aquí no aplica el chisme. Aquí está aplicando el que tenemos que ver el bien de la familia.
Por ejemplo, cuando en la Biblia dice acerca de la ley de la lepra, decía el de la casa: ¿sabes qué? En mi casa están unas manchas y está pasando esto. No es que fuera de chismoso, pues, ¿sabes qué? Las ropas de mi esposa ya tienen manchas y hay lepra ahí. Y la función tenían que ir a avisarle al sacerdote. No es que fuera de chismoso el sacerdote. Tenía que ir al responsable de la casa a decir lo que estaba sucediendo en la casa para que el sacerdote fuera y empezara a hacer lo que tenía que hacer. Entonces hay momentos en que el jefe de la casa, el responsable, tiene que estar diciendo las cosas por el bien de la familia, porque si no, la lepra corría el riesgo de afectar a toda la familia y que se tumbara después toda la familia, o que las familias cayera lepra en sus pieles, en la piel de la familia. Entonces hay momentos en que nosotros tenemos que hablar por prevenir alguna circunstancia, para poder interceder, para poder hacer alguna ayuda. Vamos a pensar también otro ejemplo en que una familia está pasando por problemas económicos, ¿verdad? Y no tiene provisión económica. Entonces va y avisa. Nosotros tenemos en la iglesia, gracias a Dios, hay hermanos que traen despensa para las necesidades. Me vienen y me avisan. No es que venga a chismear que la familia no tiene que comer, sino está avisando que esta familia tiene necesidad y que tenemos que hacer algo por esa familia. Entonces se lleva a la familia, ¿verdad? Se les lleva despensa, se intercede por ella, se les apoya. Entonces son cosas que tenemos que hacer, y es ahí donde yo quiero que haya una separación. ¿En qué momento es chisme? Y en qué momento, mis hermanos, es hablar para poner una solución en la familia. A veces hay problemas de infidelidades, problemas fuertes, problemas de abusos. No es que se venga de chismoso, es que nosotros tenemos un grupo en la iglesia de oración, de intercesión, y tenemos que levantar un clamor a favor de esta familia y buscar una solución para que la familia no se venga, no se aparte, no sufra más consecuencias graves. No es que estemos chismeando en la vida, pero como hermanos en Cristo tenemos que hacerlo. ¿Sí me estoy explicando? Si yo me lastimé a mi pie o alguna cosa, yo tengo que ir a un lugar a decir: ¿sabes qué? Mi pie necesita ayuda. Voy a la persona indicada, al doctor, ¿verdad? No voy a escribir, ahí voy de chismosa con el doctor a decirle que mi pie se lastimó. No, estoy atendiendo la necesidad de mi cuerpo. Así esta iglesia tiene necesidades y tenemos que saber en qué momento hablar, ¿verdad? En qué momento decir las cosas o no, para poner una solución, para poder apoyar a nuestros hermanos. Entonces es importante que nosotros aprendamos a discernir las cosas. Una cosa es crítica, una cosa es estar intercediendo y clamando por el cuerpo de Cristo. Entonces hagamos diferencia. No quiere decir que con esto ya no vamos a hablar, no. Hay momentos en los que se habla, ¿verdad? Hay momentos en que guardamos nuestra boca. O si estamos enojados y hablamos descomedidamente, tenemos que tener cuidado. Yo soy la que estoy afectada, porque yo estoy hablando. Ponerme en oración en mi vida, ¿verdad? Y preguntarle al Señor qué tengo que hacer, ¿verdad? Porque cuando uno comete ese error del chisme, de la murmuración, hay consecuencia para uno, como lo mencionamos, que entra en una cárcel. Entonces uno tiene que reconocer su pecado y ponerse a cuentas delante de Dios, ¿verdad? ¿Hasta qué punto yo estoy siendo afectada por las violaciones de mandamientos? Porque también nosotros tenemos que reconocer qué tan grave es lo que yo hice. Y lo tengo que confesar, porque dice la palabra de Dios: el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Y si yo no confieso mi pecado, siempre voy a estar en cárcel, siempre voy a estar separada de la presencia, separada del tabernáculo. Entonces yo tengo que tener cuidado eso, analizar y discernir mi vida. No analicemos ni discernamos la vida de los demás. Primeramente somos nosotros los que tenemos que ser escaneados, vamos a decirle así, ¿verdad? Y empezar a interceder para ver la edificación de nuestras casas. Amén, mis hermanos. Ahora vamos a hablar, mis hermanos, acerca de lo que son las doctrinas fundamentales. ¿Qué son las doctrinas fundamentales? Como yo les mencionaba en un principio, mis hermanos, nuestro Padre bueno dio a nuestro Salvador Jesucristo para que diera su sangre por todas
las denominaciones, por todo, por cada ser humano, de cualquier color, de cualquier sabor. Nuestro Señor Jesucristo dio su sangre por todos, y cada uno de ellos tiene diferentes maneras de adorar al Señor, de entender la palabra, como dice la palabra de Dios en Pedro, que hay cosas difíciles de entender. Entre toda la comunidad cristiana hay cosas básicas que toda la comunidad cristiana entiende. Ahora, hay comunidad cristiana y hay sectas. Por ejemplo, existen los satánicos. ¿Qué secta se le denomina a los que no tienen a Cristo Jesús como cabeza? Así se le dice. Las que son denominadas como sectas no tienen a nuestro Señor Jesucristo como cabeza. Y toda la comunidad cristiana sí tiene a Cristo Jesús como cabeza. Y en la palabra de Dios hay doctrinas fundamentales que son base para nosotros. ¿Como cuáles? Toda la comunidad cristiana entiende que nuestro Señor Jesucristo, su nacimiento fue concebido por una virgen. Nadie duda de eso. Toda la comunidad cristiana sabe que la Virgen María fue una virgen y fue concebida en su vientre por medio del Espíritu Santo de Dios. No fue concebido por hombre. Todos entendemos eso, ¿verdad? Que la Virgen María fue virgen. Ahora, en toda la comunidad cristiana empiezan a pensar, bueno, pero voy a esto. Hay cosas que ya no tienen relevancia, mis hermanos. Si sabemos que la Virgen María fue virgen y que fue concebida por el Espíritu Santo, uno empiezan a pensar, bueno, y José, cuando dice la palabra que la conoció, ¿fue con él virgen o no fue virgen? ¿Tiene relevancia eso? ¿Edifica eso? No edifica, mis hermanos. La doctrina fundamental es que Cristo Jesús nació por el vientre de una mujer virgen, sin obra de hombre. ¿Sí me estoy explicando? También que Cristo Jesús murió por todos los pecados de la humanidad. Esa es una doctrina fundamental entre todos los cristianos. Amén. Entonces hay doctrinas básicas entre toda la comunidad cristiana. Amén. Y la iglesia está fundamentada, está ejemplificada como un edificio. Los edificios, las casas, todas tienen un cimiento. En una casa, en un edificio, yo puedo cambiar ventanas. ¿Puedo cambiar los inodoros? ¿Puedo cambiar el color de la pared? ¿Puedo cambiar la cocina? ¿Puedo cambiar los cimientos? Pregúntenle a mis hermanos, los que edifican casas. ¿Se pueden cambiar los cimientos? ¿Se puede cambiar las columnas? Se pueden fortalecer más. Se arman más, se les fortalece más. Pero hay cosas en un edificio que no se pueden cambiar. Así es la doctrina fundamental. Así es la doctrina de en toda la comunidad cristiana. Llámese, mis hermanos, bautistas, metodistas, pentecostales, presbiterianos, carismáticos, así es. Todos los cristianos tenemos doctrinas fundamentales que no se cambian. Las doctrinas fundamentales, y vamos a ver algunas de ellas. Entre ellas está la existencia de Dios. Todos creemos, mis hermanos, que hay un creador de todas las cosas. Dice la palabra de Dios en Romanos 1, 19 y 20, en la versión PDT. Lo que se conoce sobre Dios, ellos lo saben muy bien porque Dios mismo se lo ha demostrado. Dice, porque lo que de Dios es invisible, o sea, su poder, su eterno y todo lo que de ellos se hace, ser de Dios, se ha hecho claramente visible desde la creación del mundo. El ser humano ha podido entender todo eso con facilidad al observar la creación de Dios, así que la humanidad no tiene excusa alguna para hacer todo el mal que hace. Hay muchos textos acerca de poder comprobar la existencia de nuestro Dios, de cómo creó los cielos, la tierra, al hombre.
todo lo que hace, lo visible, lo invisible, su presencia, toda la magnificencia de nuestro Dios, solamente por eso ahí dice, lo que se conoce de Dios. Realmente, mis hermanos, en nuestra humanidad no alcanzamos nosotros a entender toda la grandeza ni la soberanía de Dios. Conocemos alguna parte, pero nos basta conocer alguna parte para entender y comprender y sentir su presencia, que ese Dios verdadero existe en nuestras vidas. Y toda la comunidad cristiana lo sabe, lo sabe. Otro punto es la Biblia. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16 que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia. Para toda la comunidad cristiana, mis hermanos, la palabra, la Biblia es nuestra única regla de fe. Hay movimientos evangélicos cristianos que ellos tienen su propia Biblia. Yo entiendo que hay Biblias que tienen errores de traducción. Una cosa es la traducción y otra cosa es la raíz en que fue escrita la Biblia. Sí hay algunos errores de traducción, pero aún así, yéndonos a la base, la doctrina no cambia. La regla es nuestra única regla de fe. A veces los manuales ayudan, ¿verdad? Pero nosotros no tenemos libros extras. Puede tener alguno un libro de consulta, ¿verdad? Pero no es nuestra regla. La regla, la base es la palabra de Dios y es nuestra única regla de fe. No tenemos otro libro, no tenemos. Podemos leer alguna otra cosa para añadir o comprender algunas otras versiones, pero la Biblia es nuestra única regla de fe. Punto número 3 es la deidad de Cristo. Dice en Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la deidad de Cristo, la deidad de ser Dios. Cristo Jesús aquí en la tierra fue 100% humano y 100% divino. El Padre y el Hijo es uno. Cristo Jesús era el Padre. En él habita corporalmente toda la deidad de Cristo, y eso lo entendemos toda. Hay movimientos que no entienden eso, que no lo creen, pero toda la comunidad cristiana sí lo entendemos de esa manera. Punto número 4 es la salvación por gracia, que está en Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Todos entendemos, mis hermanos, que la salvación que Cristo Jesús nos ha dado a cada uno de nosotros no es porque seamos buenos, no es porque nos portemos bien, es un don de Dios que nos ha sido dado a nosotros, es por medio de la fe y es gratuitamente. No tenemos que hacer nada, solamente creer en Él, reconocerlo como nuestro Salvador, aceptar su sacrificio, ¿verdad? Y somos salvos por Él. Eso toda la comunidad cristiana lo entendemos. Vamos a otro punto número 5, es el arrepentimiento, que está en 2 de Corintios 7:10. Dice la tristeza, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Repito nuevamente, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Dice, pero la tristeza que es del mundo produce muerte. Hay una tristeza, mis hermanos, que no es remordimiento. No estamos hablando de remordimiento. Es una tristeza que nosotros sentimos a nosotros por haber vivido descomedidamente, por haber estado perdidos en ignorancia. Y eso no es que nosotros querramos arrepentirnos, que nosotros querramos sentirnos tristes. Es algo que viene de Dios, por medio del Espíritu Santo de Dios, y que viene ese arrepentimiento, porque hay gente que no se arrepiente. Hay gente que sigue en lo mismo y no quiere ni arrepentirse. Pero el arrepentimiento de Dios hace que nos arrepintamos, y ahí por ende viene la salvación. Porque cuando viene la salvación, viene unido a un arrepentimiento que viene siendo una conversión para nosotros, y dejamos de hacer lo malo y empezamos a hacer lo bueno. Y eso no es un remordimiento, sino es un verdadero arrepentimiento que viene siendo un don de Dios. Dice punto número 6 es la resurrección. Y bendito el Señor por lo que dice su palabra. Dice, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, y apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino. Dice la palabra de Dios en muchos textos cómo nuestro Señor Jesucristo, después de haber muerto, resucitó
y se le presentó vivo a muchos, a mujeres. Aquí está hablando, dice en otro pasaje, que a más de 500. Aquí está diciendo, mis hermanos, que por 40 días se les apareció a muchos. Y eso es algo real, que nosotros creemos que Cristo Jesús se apareció. Se apareció. Hoy hasta nuestros días, mis hermanos, sabemos que nuestro Señor Jesucristo vive y existe. Vive y existe y está a la diestra del Padre. Y su presencia es con nosotros, y por eso tenemos esa seguridad que nuestro bendito Señor Jesucristo está vivo y venció la muerte. Porque Él resucitó y está vivo. Punto número 7 dice la segunda venida. Dice aquí en Hechos 1:11, dice, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Dice, este mismo Jesús que ha sido tomado del cielo, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Dice su bendita palabra, mis hermanos, que todos estaban viendo cómo ascendía al cielo. Dice, así como vino, así mismo vendrá. Y hay otros pasajes donde confirman que va a venir nuestro Señor Jesucristo, y nosotros le esperamos. Y toda la comunidad cristiana, independientemente de los diferentes puntos doctrinales que tengan, va a venir nuestro Salvador a juzgar a vivos y a muertos. Y el punto número 8 que puse aquí es el juicio eterno, que habla Mateo 25, dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hay pasajes, mis hermanos, muchos acerca de que el Señor va a separar los corderitos de los chivitos, los justos de los impíos, ¿verdad? Porque así como nuestro Señor Jesucristo separó la luz de las tinieblas, lo inmundo de lo santo de lo profano, también va a venir Él a juzgar a vivos y a muertos. Y mejor vamos a aplicarnos ahorita mientras viene, ¿verdad? Mientras viene vamos a aplicarnos y aprender a vivir sabiamente. Entonces, hay más doctrinas fundamentales. Solamente puse 8, mis hermanos, por el tiempo, pero hay más doctrinas fundamentales. Son cimientos que toda la comunidad cristiana entiende y comprendemos, y eso no se puede cambiar. No se, así como los cimientos de una edificación, de una casa, no se cambian, se pueden fortalecer los muros. Podemos cambiar otras cosas, pero hay cosas que no se cambian. ¿Estamos bien, mis hermanos? Ahora, vamos aquí a este punto, que son doctrinas secundarias. Las doctrinas secundarias, mis hermanos, es como cuando alguien también cambia el inodoro, cambia ventanas, cambia el color de su casa, ¿verdad? Porque ya va en el gusto de cada quien. Cada pastor es diferente. Cada casa es diferente. Yo les puedo asegurar, mis hermanos, ahorita ya los papás ya no tienen muchos hijos. Pero en mis tiempos, los papás y mis abuelos tenían 14 hijos, ¿verdad? Nuestros padres 6, 7 hijos, ¿verdad? Y aunque una familia tenía 6 hijos, ya cuando cada familia se estableció, esos hijos no son iguales. Cada hijo en su casa tiene las cosas de diferente manera. Así las iglesias, cada quien, aunque hay una doctrina fundamental, hay otras cosas en doctrinas fundamentales que cambian. Por ejemplo, aunque nosotros en la cobertura de Ministerios Ebenecer, la iglesia que estamos en la cobertura, aunque hay muchas iglesias de Ministerios Ebenecer, ahorita en la iglesia de Ebenecer Movimiento en todo México hay como unas 150 iglesias de Ebenecer, pero cada una de ellas tiene alguna que otra diferencia en la manera en trabajar. Todas son diferentes, no son iguales, aunque seamos la misma cobertura. Cada iglesia tiene diferentes maneras de trabajar porque el pastor así lo considera, tal vez por su colonia, tal vez por su estado, tal vez porque él fue enseñado así, porque Dios le dio ese tipo de revelación. No lo podemos saber, pero cada uno tiene diferentes doctrinas secundarias en las cuales la trabaja de esa manera. Pero aunque seamos de Ebenecer, mis hermanos, voy a lo mismo. Yo no puedo opinar y decir, mis hermanos de Nesa no hacen las cosas como yo las hago aquí, o mis hermanos de acá no las hacen y yo sí las hago, o esto debe de ser así, no debe de ser así.
Yo tengo que respetar cada iglesia. Yo tengo que respetar cada siervo de Dios. Y de la misma manera, yo quiero que ustedes y yo aprendamos a respetarnos. Seamos de la cobertura o no seamos de la cobertura, ¿verdad? Respetemos cada iglesia, cada vida, porque si no estamos cometiendo pecado, estamos cometiendo errores. Yo no puedo decir, la iglesia que está hasta al lado, aquí atrásito, son bien poquitos, y acá somos regular, y allá son muchos, pero es porque les dan una doctrina light y les permiten muchos desórdenes. Yo no puedo hablar. ¿Con qué derecho hablo o juzgo cosas que no me incumben? Yo tengo que aprender a respetar. Y yo lo comento, mis hermanos, porque a lo largo de mi vida he aprendido. No lo sé todo, pero yo así fui enseñada equivocadamente. Yo les voy a comentar un punto que yo viví. Y por eso yo deseo enseñarles, así como Cristo, no me estoy diciendo que sea Cristo, ¿verdad? Pero así como Cristo Jesús les enseñaba a sus discípulos las cosas y las indicaciones, yo también les tengo que decir a ustedes cosas en las cuales se tienen que guardar. Por bien de esta casa, por bien de las familias y por bien de todos, y por bien de las generaciones que vienen. Por ejemplo, las doctrinas de bautismo, que aunque todos se bautizan, mis hermanos, porque hemos creído que es parte de la obediencia, es parte de un precepto, pero viene siendo en cierta manera, aunque es una doctrina básica el bautismo, pero ya la manera en que lo hagan, por ejemplo, hay iglesias que bautizan bebés, hay iglesias cristianas que bautizan bebés. Yo entiendo que no, pero si esa iglesia los bautiza bebés, que se... Hay iglesias que el bautismo en agua dicen, es que tiene que ser solamente en el nombre de Jesús. Y otros dicen, no, tiene que ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otras iglesias bautizan por aspersión. Aspersión es cuando la persona se presenta, toman agua y se la rocían. Hay diferentes maneras en que las iglesias hacen el bautismo, pero lo hacen. Nosotros no tenemos que criticar. Si lo hacen en nombre de Jesús, si no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, si lo hacen en aspersión, tenemos que respetar. ¿Sí me estoy explicando, mis hermanos? No tenemos por qué criticar. No tenemos por qué criticar. Si lo hacen en una alberquita, es que no lo cubrió bien, sacó una mano, tiene que estar bien cubierto y le faltó el pie, el dedo gordo. No, mis hermanos, tengamos cuidado en la manera que hablemos, tengamos cuidado, porque son cosas que debemos de tener cuidado. Los dones del Espíritu Santo de Dios. Esta casa, entendemos que los dones son vigentes, que los dones no caducan, pero hay movimientos, mis hermanos, que no creen en el Espíritu Santo. Dicen que somos carismáticos. Hay unas iglesias que dicen que ya no existe la liberación, que el Señor hizo nuevas todas las cosas. Y sí, el Señor hizo nuevas todas las cosas. Hay unos que lo manejan de una manera, otros de otra. Hay unos dicen que no, que ya no hay milagros. Yo creo que sí, porque yo los he vivido. Si tal vez el pastor o quien tiene determinada iglesia no ha podido ver milagros, yo no lo sé. Pero yo desde niña vi milagros y yo sigo viendo milagros. Yo creo que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que nuestro Señor sigue haciendo milagros y que sigue dando dones. Pero si esa iglesia no cree en los dones del Espíritu Santo ni cree que hace milagros, yo tengo que respetar. Y yo quiero que ustedes también aprendan a respetar. Oren al Señor. Si ustedes desean que esa iglesia sea llena del Espíritu Santo de Dios, ore por esta iglesia, ore por esa familia. Pero tenemos que respetar los dones. Hay unos dicen, no, es que el cuerpo no se llena de demonios. No, esos hermanos dicen, nada más ven los demonios hasta en la sopa.
Así he escuchado frases. Ven demonios hasta en la sopa. Bueno, si él no lo entiende o no lo ha vivido, respetemos. Respetemos. No nos enojemos quien diga una cosa, quien diga otra cosa. No nos hagamos no, porque mis hermanos, la palabra no es para discutir. La palabra de Dios no es para discutir. Dice la palabra de Dios, mis hermanos, en Juan 3, lo que no entiendes ahora, lo entenderás después. Porque todos tenemos un crecimiento evolutivo en nuestras vidas. El arrebatamiento, mis hermanos, es un tema escatológico. Y unos dicen, no, es que, porque la palabra es rapto, es zarpazo, y dicen, no, es que el Señor no es ningún ratero, no se tiene por qué arrebatar, ni se la va a robar, no es ningún cuatrero nuestro Señor Jesucristo. No va a haber arrebatamiento, porque dice, bueno, ¿es en qué momento? ¿En la tribulación o en la tribulación? 3 años y medio o no 3 años y medio. No es que es a mediados, no que es al principio, no que no va a ser arrebatada. Hermanos, de que viene, viene. Eso es lo importante. De que viene, viene. ¿Para qué vamos a estar peleando si es en el arrebatamiento, que si no va a haber arrebatamiento, que si es cuando en los 3 años de la tribulación, de la gran tribulación? Guardemos nuestras vidas. Eso es secundario. Busquemos la llenura del Espíritu Santo, busquemos la santificación. No peleemos, no discutamos, porque la palabra de Dios no es para discutir. La escatología, la verdad, es un tema profundo. Pero a veces queremos saber muchas profundidades cuando, mis hermanos, no hacemos ni el primer mandamiento. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es más importante? No estoy diciendo que la escatología no es importante, sí. Pero ¿qué es más importante? ¿Estudiar escatología o aprender a amar al hermano? Aprender a amar a Dios. ¿Sí me explico? Vayamos creciendo. La marca de la bestia. Antiguamente decían, no, es que van a poner un sello de 666 aquí. Y ahora con la pandemia decían, no, en la jeringa viene la marca de la bestia. Es un chip que te inyectan, tú no te dejes vacunar. No te dejes vacunar porque ahí tú ya vas a ser marcado por la bestia. Hoy con la tecnología, las empresas, mis hermanos, ponen tu huella, salen todos tus datos. No, es que yo ya mejor no entro a ese trabajo porque si yo pongo mi huella ya es la huella de la bestia y entonces ya el Señor ya estoy marcado, yo ya estoy en contra de lo de Dios, y hay mucha ignorancia. Esos puntos son irrelevantes, mis hermanos. La mujer, que si la mujer tiene que usar velo, que si no tiene que usar velo, que si tiene que usar pantalón. ¿Qué dice la palabra? Y en todos los puntos unos sacan un texto, pero siempre la palabra de Dios tiene que ser más textos. ¿Puede ser la mujer pantalón? Sí, pero ¿qué tipo de pantalón? ¿Verdad? Vistiéndose decorosamente. Hay iglesias donde no aceptan maquillaje, no se tiene que cortar el cabello. Son muchas cosas irrelevantes, mis hermanos, que se tiene que guardar tanto el varón como la mujer. Que si la mujer tiene que predicar, que si la mujer no tiene que predicar, que si tiene que ser pastora o que si no puede ser pastora. Son muchos puntos, pero esos son irrelevantes. La salvación, que si se pierde la salvación o no se pierde salvación. Que si cuando alguien murió que estaba en fornicación, se va al infierno o se va al cielo. Pero ¿qué tal si nunca le dieron el papel de divorcio o hizo desidia, nunca quiso ponerse en regla? No sabemos las cosas. No sabemos las cosas. Porque de que la muerte llega. No sabemos en qué momento, a lo mejor nos da tiempo de arrepentirnos. Hay enfermedades que nos da tiempo de ponernos en orden. Hay enfermedades en que no da tiempo de ponerse en orden. Guardemos nuestras vidas. Lo que está a nuestro alcance, todo lo que te viniera a la mano para hacerlo, hazlo según tus fuerzas, porque al sepulcro donde vas no hay obra, ni industria, ni ciencia, ni sabiduría. Hagamos las cosas ahorita mientras tengamos oportunidad, porque no sabemos
No sabemos. Otro punto son las fiestas. Tanto las fiestas terrenales como las fiestas que habla la palabra de Dios. Como que hay iglesias, mis hermanos, que celebran Halloween, el Día del Amor y la Amistad, 15 de septiembre, todas las fiestas. En mi punto de vista muy personal, yo soy un poquito aguafiestas, en mi punto personal. Pero hay iglesias que la celebran. Si ellos la celebran, que el Señor les bendiga. Si nosotros no la celebramos, que el Señor nos bendiga. ¿Sí? Ahora, hay iglesias que las pastoras se visten de brujitas. Las he visto. Celebran, porque dicen, es una oportunidad en que las familias se reúnen para llamarlas al evangelio. Si ellos lo hacen de esa manera, bendito el Señor. Si son salvos 50, bendito mi Señor. ¿Verdad? Tengo que aprender muchas cosas. Hace mucho tiempo, respecto a las fiestas judías, y el judaísmo es muy polémico, porque nosotros iniciamos hace mucho tiempo con iglesias del judaísmo, y esas iglesias llegan a las iglesias con talit. Sí conocen los talit, ¿verdad? Los varones llegan con talit, llegan con kipá, celebran Pascua 7 días, celebran tabernáculo 7 días, celebran muchas cosas. Hay iglesias que lo celebran. Y en cierta ocasión, hace varios años, invitaron al pastor, mi esposo, a una iglesia de judaísmo. Y llegamos todos con su talit, todos. Y mi esposo ya no las practicaba, porque en un tiempo él las practicó, pero después dejó de practicarlas, porque él tuvo esa revelación, esa diferente manera de ver las cosas, de celebrar las fiestas en lo espiritual, no en lo literal. Y llegamos a esa iglesia porque nos invitaron al pastor a predicar, y todos danzaban, todos estaban ahí con su talí, con su kipá, danzando, cantos mesiánicos, todos los hermanos bien contentos, todos. Y le dice el Señor aquí, ¿tú ves cómo son de exagerados? Sí, Señor. ¿Tú ves cómo danzan? Sí, Señor. Mira cómo hacen, mira esto. Sí, Señor. Pues yo los amo. ¿Y sabes para quién lo hacen? Lo hacen para mí. Y así como yo los amo, tú aprende a amarlos. Dice que en ese momento se postró a tierra y pidió perdón al Señor, porque Dios vino a redimir a todos. Y si ellos alaban al Señor con kipá, con talí, lo hacen para el Señor. Otros no, que no tienen que comer carne de cerdo, que no tiene que. Hermanos, el que lo hace para el Señor lo hace. Si igual, o que el sábado, que no tiene que ser un domingo, que porque es del Satanás, que porque es esto, los que celebran el domingo, los que celebran el sábado, el que lo hace, no hagamos diferencia de día en día. El que lo hace para el Señor lo hace, y nosotros no vamos a criticar. Aprendamos, mis hermanos. Yo en un tiempo cometí esos errores. Pido perdón al Señor, porque sí, en efecto, van aprendiendo que el Señor redimió a todos. Que si unos ponen su alabanza en tipo cumbia, tipo ranchero, porque son del norte y allí acostumbran el acordeón y lo hacen para el Señor, porque así son las culturas de ese lugar. Así son acostumbrados, mis hermanos. Si nosotros alabamos de otra manera, para el Señor lo hacemos.
pero aprendamos a discernir. Y si no sabemos, mis hermanos, preguntémosle al Señor. Porque como decía Pedro, mis hermanos, hay cosas difíciles de entender. Y dice aquí su bendita palabra en Tito 3:9, dice, pero evita ¿qué? Cuestiones necias. Pero evita cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Y solamente nos estamos afectando, mis hermanos, unos a otros. Estamos condenando a unos, estamos condenando a otros, y si lo hacen para el Señor lo hace. Y si nosotros estamos pecando, vamos a recibir nuestra consecuencia. Mejor aprendamos a amarnos y a respetarnos y a respetar el crecimiento o la revelación o el entendimiento del que dirige esa iglesia. Si él lo entiende así, bendito el Señor, oremos por ese hermano. Nosotros lo hacemos así, guardemos nuestras vidas. Cada iglesia, cada pastor, cada siervo tiene una manera de manejar la iglesia, ya sea como él entiende, como el entendimiento que él tiene, o como el Señor le ha hecho sentir por la cultura de ese lugar. No lo sé, no lo sabemos, pero aprendamos a respetar, porque hay cosas que son vanas cuestiones y que no edifica a cada uno de nosotros como iglesia. Otro punto dice la palabra en Juan capítulo 14, verso 26, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho, dice su palabra. El Espíritu Santo de Dios es una doctrina, mis hermanos, fundamental para la comunidad cristiana. Aunque hay sectas que para ellos el Espíritu Santo, ellos solamente dicen que es una fuerza. Pero yo tengo otro sentir respecto a que el Espíritu Santo vive, habita en nosotros, y es la era del Espíritu Santo. Y dice aquí en Apocalipsis 22:6, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor Dios, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que han de suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía, de este libro. Hermanos, de que viene el Señor, viene. Pero dice su palabra que Él da y Él revela a sus siervos. Él revela a sus siervos. Si nosotros somos sus siervos y deseamos saber algo de las cosas difíciles de entender, porque si nosotros, cada uno de nosotros vamos teniendo un proceso evolutivo de madurez y de conocimiento, y eso nos las va dando el Señor. Y si hay cosas que no entiendo porque el hermano de la otra iglesia no las hace, Señor, enséñame, házmelas entender. Si tú deseas que yo haga eso, hazme entender, revélale a mi espíritu, porque el Señor revela. Si ahorita tú no entiendes alguna cosa de tu hermano, de la iglesia, de quien sea, dile, Señor, enséñame, porque yo necesito ser mejor para ti. Y el Señor lo va a hacer, porque el Señor revela a sus siervos y el Espíritu Santo de Dios revela a cada uno de nosotros. Entonces pidámosle al Señor, mis hermanos, y pidámosle también perdón al Señor si hemos cometido ofensas con nuestros esposos, con nuestras esposas, con nuestros hijos, con nuestros hermanos en Cristo. Hay doctrinas fundamentales que no se cambian, pero hay doctrinas secundarias que son irrelevantes, no tienen, pero esas cuestiones irrelevantes a veces es motivo de pleito, de contienda, de separación, y eso no debe de ser así. No debe de ser así, mis hermanos. Respetémonos como hermanos en Cristo que somos y amémonos. Y si algo no lo entendemos por el momento, pidámosle al Señor y al Espíritu Santo de Dios que nos revele las cosas. Amén, mis hermanos. Pongámonos de pie. Gracias al Señor que nos